bienvenidos mis queridos. Qué bueno que nos reciben en una nueva entrega de Vida de Noticias. Mucho de qué hablar a raíz de la culminación de la Cumbre de las Américas. Yo podría decirles que estaba prácticamente ansiosa, deseosa de poder desmenuzar los contenidos, trascender a los significados, los significantes, las metáforas, lo simbólico. ¿Qué pasó, qué no pasó, quién se vino o no se vino con las manos vacías? Carlos Luna, mi invitado del día de hoy, director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, con especialización, me corriges, en temas Derecho y política internacional. de política internacional, y también siempre hablamos de política exterior junto a él en este programa. ¿Quién mejor que este buen amigo de la casa para desmenuzar estos contenidos, Carlos? Porque, bueno, vamos a hablar de lo que quizás más le gusta a la gente, del vencedor, el vencido, las grandísimas expectativas que llevó el gobierno venezolano en el ámbito discursivo a Panamá, con aquella etiqueta de Twitter y los millones de firmas exigiendo la derogatoria del decreto del presidente Obama, la respuesta dura que da la Jacobson en Estados Unidos, y ellos entonces manteniendo el discurso de que les fue muy bien y que lograron absolutamente todo lo que se trazó como estrategia del gobierno venezolano, cuando prácticamente pues quizás la cosa es distinta. Bueno, Mariana, un placer para mí estar contigo acá en el programa nuevamente. Una cumbre que nos deja muchas cosas, que digámoslo en criollo, empecemos así. Fue para el gobierno venezolano mucho chicle y poca bomba, vamos a decirlo así, en el sentido siguiente: la inversión de dinero que se realizó en cuanto a recolección de firmas, a los puntos rojos, a todo lo que fue el esfuerzo propagandístico que para muestra un botón, lo podemos ver en la televisión, en la radio, que todavía continúa ese esfuerzo, no se correspondió con el resultado final. Porque ¿cuál fue el resultado final? Primero, unas firmas que no llegaron a su destino final, que decían que iban a hacer una gran cruzada para llegar con las cajas y presentárselas, prácticamente hacer una invasión con las cajas y con el pueblo en la calle movilizado para exigirle al presidente Obama que reconsiderara. Eso nunca pasó, quedó en manos y en resguardo de Tarek William Saab, el defensor del pueblo, las cajas, y además de eso se comprometió el presidente Maduro de hacérselas llegar por vía de valija diplomática al presidente Obama. O sea, incoherencia total. Además de eso, quedamos, como quien dice, con las tablas en la cabeza, en el sentido de un discurso que nadie respaldó, que fue un discurso basado en el pasado, cuando hasta el mismo Raúl Castro y Barack Obama dijeron que había que pasar la página, que había que mirar hacia adelante, que había que proyectarse. Un Barack Obama que se salió de la sesión plenaria mientras que hablaba Maduro. Una intromisión en asuntos internos panameños del presidente Maduro, que después entregó una carta de los residentes del barrio de Chorrillos. Es una de las zonas populares más famosas de Ciudad de Panamá. De Ciudad de Panamá, pero igualito es intromisión, porque tanto derecho o no tiene derecho el presidente Maduro de intrometerse en asuntos que tienen que ver con Panamá, como tampoco ni Obama, ni ningún otro presidente, ni Raúl Castro tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos de los venezolanos. Entonces, es decir, no puede haber intervencionismo bueno e intervencionismo malo. Como tampoco se puede pedir la derogatoria de una acción ejecutiva que viene a ser una acción soberana que tiene efectos jurídicos a lo interno de los Estados Unidos, como tampoco Estados Unidos tiene derecho, por ejemplo, a que habría una razón jurídica lógica, toda vez que la ley habilitante antiimperialista trata de legislar sobre temas que tienen que ver con garantías constitucionales y libertades individuales y colectivas, que eso no está permitido porque el poder naturalmente abusa. Bueno, si el presidente Obama dijera deroga la ley habilitante, yo estoy seguro que el presidente Maduro o el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, tampoco lo harían. Pero además, que derogue, por ejemplo, la restricción al libre tránsito que se le impone a los venezolanos, cuando a todos nos someten ahora a la restricción de la adquisición de las divisas. Correcto. Carlos, frente a que aquí vamos con lo moral, es decir, muy bien, tú como presidente tienes quizás pues el derecho sí de exigirle a otro gobierno o de decirle que tú no estás de acuerdo con un asunto que involucra a tu país. Por ejemplo, el caso de la orden ejecutiva, decreto, como lo queramos llamar en términos formales. Sin embargo,
eh, ¿dónde está el tema moral aquí? Tú exiges allá, pero a lo interno no reconoces que hay violación a los derechos humanos. Dices que además hoy, porque por eso qué bueno que estamos haciendo el programa días después que se acaba la cumbre, porque ya hay un endurecimiento del discurso. Ya hablan de otra vez radicalizar más la Así revolución. es. Entonces, ¿dónde está la brecha entre lo moral, lo políticamente correcto, el tema diplomático? ¿Cómo está la conducción de Venezuela en todos esos ámbitos que son tan importantes para dar el ejemplo y para tener un discurso coherente? Fíjate, el problema está en que los países no se manejan por tema de moral. Ujú, O sea, los países no tienen moral similar a la que tienen los individuos, ujú. sino que tienen una moralidad basada en la racionalidad política. Pero para tener racionalidad política tienes que tener proyecto de país, tienes que tener un interés nacional hacia el cual dirigir tus esfuerzos, tanto desde el punto de vista de la seguridad y defensa, el punto de la política exterior, y orientar tus acciones en función de esos objetivos que son incluyentes de todos los venezolanos, en este caso que estamos hablando. Pero el problema es cuando un gobierno se dedica a gobernar solo, uno, para mantenerse en el poder por encima de cualquier cosa, dos, no toma en cuenta el bienestar de los habitantes de este hermoso país, ni desde el punto de vista territorial, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista social, porque lo único que le interesa es permanecer en el poder, y tres, fundamentalmente va desmontando paulatinamente, que ya es poco lo que queda, de la institucionalidad, es decir, los mecanismos de control al poder, que es lo más grave aún. Entonces, cuando nos presentamos a un tipo de encuentro diplomático, como es la Cumbre de las Américas, nos encontramos con un discurso encendido, con un discurso plagado de ofensas, pero carente de propuestas, que creo que es lo más importante, que se traduzca en el bienestar de los venezolanos y de los americanos en general. Y además de eso, anclado en la máquina del tiempo, viviendo una guerra fría que prácticamente Raúl Castro y Barack Obama nos demostraron los dos que ya no existe, que esta es la primera cumbre de las Américas post-guerra fría regional, en la cual ya están dispuestos ambos a caminar hacia adelante, dejando el pasado atrás, 50 años de bloqueo, 50 años de discursos encontrados. ¿Y ahora para qué? Para hacer una síntesis del socialismo cubano en el sentido de socialismo en lo político, pero pragmatismo capitalista en lo Porque económico. en términos geopolíticos, además de lo que estás argumentando del anacronismo, ¿por Ujú. qué en términos geopolíticos ese discurso del presidente Maduro no tuvo asidero? ¿Qué pasa en Latinoamérica que no ocurrió como sí le pasaba al presidente Chávez, que sus intervenciones primero eran escuchadas por todos? El ejemplo es Claro. distinto porque aquello fue en la ONU, pero aquel huele a azufre asombró al mundo entero, esa expresión. Más allá de que estuviésemos de acuerdo o en desacuerdo con lo que dijo el presidente Chávez en aquel momento, fue una cosa que asombró al mundo. Lograba poner ante él las cámaras de todos los medios del mundo. Ujú. En esta ocasión, ¿qué ocurre con el presidente Maduro? No lo logró. ¿Qué pasa con los liderazgos de América Latina? ¿Por qué no se quieren pelear con Estados Unidos como él sí aspiraba? Mira, estamos en un cambio de época en América Latina. Yo creo que el liderazgo de la revolución bolivariana se asentaba en tres grandes pilares. El pilar uno, obviamente, un liderazgo carismático de Hugo Rafael Chávez Frías, con un discurso que conectaba, o sea, querramos estar de acuerdo con el presidente Chávez, en paz Es lo que descanse o no, decimos, era un más gran allá de lo que pensemos comunicador. de él, no, estamos Eh, hablando de los hechos. Era un gran Ujú. comunicador que generaba una relación de conexión entre él como interlocutor y quien escuchaba. Eso es verdad. Y marcaba la agenda. Eso es otra gran verdad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Venezuela tenía control de ambiente y resultados, como decimos nosotros en ciencia política, toda vez que tenías unos altos precios del petróleo, tenías una región en crecimiento sostenido, un crecimiento sostenido que rondaba los 5 o 6 puntos interanuales, y además un precio del petróleo por encima de los $110, que eso era muy importante. Y el tercer punto, tenías la guía, el faro, la orientación discursiva, ideológica y filosófica de Cuba. ¿Qué pasa? En esta Cumbre de las Américas, nada de eso estaba. Primero, un Nicolás Maduro carente de carisma, gris, sinceramente gris, que más vale
la crítica de los dobles que tenía o del doble que tenía, y más llamó la atención el doble que él mismo como presidente. En segundo lugar, una Venezuela que ahora está en recesión porque los precios del petróleo han caído y además de eso, la crisis económica, la dependencia de lo que se conoce como la enfermedad holandesa es espectacularmente grande porque se ha despedazado el sistema productivo nacional. Y en tercer lugar, los Estados Unidos aprovechan de asestar un golpe durísimo porque ya Hugo Chávez, que conservaba la visión estratégica del proyecto socialista bolivariano, desapareció porque murió, y aparte de eso ahora se conecta con Cuba y Cuba pragmáticamente se mueve desde Venezuela hacia los Estados Unidos, y ahora el bloque ALBA y muchos de los países UNASUR se quedan descolocados ante el hecho de que no tienen interlocutor. Esta reunión del presidente Obama en Jamaica, previa a la cumbre, muchos analistas la habían considerado un golpe para el tema de la petrodiplomacia venezolana, venida menos a raíz de la caída de los precios del petróleo. Correcto. Están jugando los pequeños países del Caribe también a protegerse frente a quedar desprotegidos del convenio energético que les asiste hasta este momento con Venezuela. Mira, fíjate. Temiendo un escenario... Exacto. Ellos lo que están es cubriéndose peligroso. sus espaldas. Simplemente lo que están haciendo es salvaguardando, porque para ellos es un tema de seguridad nacional, o sea, el tema energético es un tema de seguridad nacional. Y recuerda que muchas de esas islas son anglófonas y que tienen tanto los holandeses como los que vienen de la línea inglesa o norteamericana, tienen como discurso en común lo que son los valores del dulce comercio de la República y la sociedad comercial, que no es otra cosa de la paz se mantiene a través de una interdependencia entre las sociedades, y esa interdependencia viene dada por el comercio, por el lucro, por la productividad de esas sociedades. Entonces, dado que manejan un discurso similar y Venezuela les ofrece un discurso totalmente distinto, con un programa de desarrollo totalmente distinto, porque no comparte tu cultura, entonces ¿con quién te vas? Con quien es más afín a ti y además que te puede proveer de recursos materiales importantes para tu desarrollo. El gobierno logró, Carlos, a mi juicio, como desde el ámbito de la comunicación social, desde el ámbito del discurso, logró su objetivo de desviar la atención de la lista de sancionados de Estados Unidos a Venezuela por corrupción y violaciones a los derechos humanos, que era el tema neurálgico de todo esto, a el tema nacionalista, de la posibilidad de una invasión, de la guerra con otro país, de que si tú no estás conmigo eres un apátrida, cuando todos sabemos el juego no se trata de eso. Juego así. Ellos además han combatido duramente a quien se les opone desde todos los ámbitos posibles, ¿no? Correcto. Entonces lo logró el gobierno, esto que te planteo, de que desvió la atención completamente porque los sancionados pasaron a un segundo plano prácticamente. Yo no estaría tan seguro, Mariana. Yo no estaría tan seguro porque fíjate, no hubo ni siquiera documento técnico que tomar registro, que eso es una de las grandes deficiencias de esta Cumbre de las Américas, que por segunda cita consecutiva desde Cartagena de Indias hasta acá, no ha habido un documento final, La una declaración final no hubo acuerdo. Y de esa manera no tenemos los indicadores de gestión correspondientes para evaluar la efectividad o no de las políticas diseñadas en esa cumbre. Es decir, no hay instrumento de seguimiento. Allí estamos claros, pero sí hubo un hito importante que es el documento de los expresidentes. Yo creo que el documento de los expresidentes es tremendamente revelador. Tan revelador que hasta Dilma Rousseff emite unas declaraciones a pesar de su baja situación de popularidad en Brasil, de todo el cuestionamiento a su ejercicio de su segundo mandato, pero a final de cuentas cierne la duda sobre el hecho de ¿será correcto que en América Latina todavía sigamos evaluando la democracia solamente por el hecho de ganar elecciones y llegar por voto universal directo secreto? ¿O tenemos que hacer una revisión más exhaustiva de la calidad de la democracia en términos del ejercicio cabal y cumplimiento de las reglas democráticas en el ejercicio del poder?
Bueno, yo creo que eso es lo que deja revelado este documento de expresidentes. Va a colocar más temprano que tarde los ojos de toda la sociedad internacional sobre nosotros en Venezuela, sobre la situación de derechos humanos, sobre la situación de los presos políticos, sobre la libertad de expresión y pensamiento, y peor aún, va a poner en un punto álgido lo que son las elecciones parlamentarias. Unas elecciones parlamentarias cuya igualdad de condiciones en cuanto al terreno de juego para la competencia electoral no está dada, y más aún con una ley habilitante antiimperialista que recordemos que tiene una vigencia de 9 meses, cuando a la Asamblea Nacional se le pidieron que se le dieran poderes extraordinarios al presidente de la República por 6, y esto va a condicionar, creo yo, que de manera negativa, la competencia electoral en igualdad de condiciones, sobre todo para la oposición democrática venezolana. Te aseguro que el tema del decreto de Obama va a dejar de ser un gran tema nacional, y la ley antiimperialista, la ley habilitante antiimperialista va a estar vigente. Claro. A la gente se le olvidan esas cosas. A mí me quedan 4 minutos. Pero ahora que Marco Rubio ha oficializado su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos, sumado al gran titular del fin de semana fuera de la cumbre, que fue el anuncio de Hillary Clinton, yo quisiera pedirte una breve revisión sobre ambos perfiles, que al menos en Latinoamérica son las dos figuras, si se quiere, pues en el ámbito noticioso más notorias. Quisiera saber si eso sientes que en la sociedad estadounidense es así, y cuál es la gran fortaleza y debilidad de cada uno. Mira, hay una gran transformación del sistema político estadounidense que viene desde Obama. Fíjate, un afroamericano presidente, después de todo lo que fue la lucha racial desde mediados del siglo XX, número 1, ahora podría ser una mujer o un descendiente de latinos, que es la primera minoría en los Estados Unidos. O sea que los Estados Unidos en sí mismos han perdido lo que es el núcleo duro de su cultura, que son los famosos protestantes, que conservan una tradición en cuanto a filosofía de productividad. El ciudadano norteamericano común por excelencia. Es correcto. Entonces ahora hay una transformación de los Estados Unidos. Creo que la acción ejecutiva de Barack Obama tiene una intencionalidad para ayudar directamente a Hillary Clinton. Recuerda que la segunda presidencia de Obama se logra porque de 3 latinos, 2 votaron por el Partido Demócrata y votaron por Barack Obama, que son los que llevan a la Casa Blanca por segunda vez a Barack Obama. Pero en las elecciones del medio mandato, de esos 3 latinos, 2 votaron por los republicanos y 1 votó por los demócratas. Es decir, se invirtió la relación, y entonces es lo que podría darle la posibilidad a Marco Rubio de ser presidente. Además que fíjense que quien ha frenteado el hecho de la lucha contra Venezuela ha sido Marco Rubio, o sea, contra la Venezuela socialista bolivariana. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de hacer con Cuba? Obama, con este acercamiento con Cuba, trata de acercarse al descendiente cubano-americano joven, tomar esa experiencia, y además de eso trata de intensificar su acción contra el socialismo bolivariano venezolano, toda vez que la comunidad venezolana en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Florida, es fundamental. Es decir, que toda esta campaña está dada para ayudar a Hillary y al Partido Demócrata a ganar votos en el estado de Florida, fundamentalmente. Nada fácil esta competencia por la Casa Blanca en esta oportunidad. Hay demasiados microtemas allí que compiten. Va a estar muy interesante. Bueno, Carlos, espero estés aquí con nosotros para seguir analizando estos temas a futuro. Siempre y cuando tú me invites, con todo gusto estoy contigo. A ustedes, por supuesto, infinitas gracias por seguirnos, por seguir confiando además en nosotros para entretenerlo, pero sobre todo, y esta vez, para informarlo.